Buenos días, amigos del canal del garaje de José Manuel H. Bueno, pues os sigo contando cómo va la evolución del tema de las Yosun 650. Como sabéis, me traje un motor terminado cuando fui a visitar a Pierre. Nos dio tiempo a terminar un motor, que es el motor que hemos montado en esta primera Yosun Aquila 650. Ya lo he montado, he preparado también unos vídeos de cómo hacer el montaje completo del motor, por si a alguien le interesa. La moto arranca perfectamente, arrancó además con relativa facilidad tras el montaje, pero me he encontrado con el problema, nos hemos encontrado con el problema de que está totalmente, o sea, el motor suena bien, redondea bien, al ralentí va todo muy bien, suena bien, no tiene ningún sonido extraño, no tira aire, o sea, no tira humo, no echa humo por el tubo de escape por ningún lado, no pierde ningún tipo de líquido ni fluido. O sea que todo eso muy bien, salvo el tema de que no tiene nada de fuerza, nada de fuerza. Como quería probar bien la moto y tal, y la moto no tenía ni ITV ni seguro, lo primero que hice fue sacarle un seguro, luego la monté en la furgoneta para pasarle la ITV, porque como arrancaba bien, iba bien, lo que pasa es que tiene muy poca fuerza, y no es porque esté limitada, porque de hecho la limitación parece que no la tiene, pero aunque estuviese limitada, y pasase de los 80 caballos a los 38 caballos que teóricamente, o 48 caballos, ya no recuerdo muy bien que tiene la limitación, es que no tiene ni 15 caballos, o sea, no tiene nada de fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es decir, yo sinceramente pienso que es carburación. Yo no limpié estos carburadores porque ya he aprendido un poco con el paso de este tiempo que aquello que funciona mejor no tocarlo, sobre todo en el tema de carburadores. Pero claro, yo estos carburadores, como no los había probado nunca, no sabía si funcionaban o no funcionaban. He preferido instalarlos sin una limpieza, porque muchas veces cuando los limpias tocas cualquier cosita y tal, y al final en vez de arreglarlo los estropeas. Entonces, si te lo puedes evitar, mejor evitártelo, pero es que no lo puedes evitar. Entonces, de hecho, yo monté la moto con los carburadores tal y como estaban, sin limpiarlos, y yo creo que tiene que tener algún tipo de obstrucción en altas y en medias. Entonces puede ser bien ¿cómo se llama esto? Por las membranas de los carburadores, puede ser porque tenga alguna obstrucción en los surtidores de altas. Eso, o que realmente tiene un cilindro con muy poca compresión. Lo que pasa es que si tuviese un cilindro con poca compresión, en principio yo entiendo que sonaría algo peor y que echaría algo de humo por el tubo de escape. No es el caso. Bueno, entonces lo que voy a hacer es volver a calentar la moto, porque para hacer la medición de la compresión del motor es necesario que el motor esté caliente. Aquí hacer la medición de la compresión es un poco rollo, porque el acceso a la bujía delantera está complicado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer para acceder a la bujía delantera sin desmontar demasiado es quitar el embellecedor del radiador y quitar los anclajes de los 4 lados del radiador, de tal manera que lo podamos sacar sin desmontarlo, lo vamos a sacar un poco y ahí podamos acceder a la bujía delantera. Eso es lo que he leído en el manual de taller y es lo que voy a intentar. Entonces, lo primero de todo que voy a hacer es desmontar este embellecedor y darme una vuelta así despacito con la poca potencia que tiene la moto para coger la temperatura, porque la ITV la ha pasado sin ningún problema, O sea, ya la moto tiene seguro, fui a pasar la ITV como os he dicho en la furgoneta, y la ha pasado sin ningún defecto, no me ha dado ningún defecto en la estación de la ITV. Entonces ya la puedo probar con más tranquilidad, sabiendo que está todo correcto. Entonces, lo dicho, voy a desmontar primero el embellecedor, luego me voy a dar una vuelta hasta que coja temperatura de servicio, luego desmontaremos los 4 anclajes que tiene el radiador para poderlo separar un poco y tener acceso a la bujía delantera. La bujía trasera se puede acceder a ella simplemente quitando el asiento y poniendo el depósito de la gasolina en posición de servicio, que es subiéndolo un poquito y con un alambrito que viene de serie se deja ahí puesto. Y ya podemos acceder a la bujía trasera. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer lo que voy a hacer es medir la compresión, a ver cómo va de compresión. Si ojalá me diese la compresión buena, directamente voy a, como tengo otros carburadores de una moto de despiece que los tengo aquí, les voy a poner los carburadores estos a ver qué tal va. Que no va bien, entonces sí que ya los desmonto y los limpio y lo vuelvo a probar y os voy manteniendo informados. Vale, no podía ser todo a la primera, ni todo tan fácil. Vale, bueno, fácil. Lleva mucho trabajo, pero en principio no estaba saliendo todo bastante bien, paso tras paso, tal. Todo va bien, todo funciona bien, menos una cosa muy importante, lógicamente, que es que la moto vaya con la potencia que tiene, claro.
Bueno, pues nada, ya me he ido a dar una vueltecita, ya tengo la moto supuestamente a temperatura de servicio, tengo aquí un termómetro láser y en principio, porque hay veces que, o sea, la moto va bien, me refiero que redondea, no da tirones, no hace nada extraño, simplemente que tiene una falta de potencia exagerada, o sea, esta puestecita de aquí no la sube, no, tengo que bajar de la moto y empujar, y luego por carretera no pasa de los 60 por hora, 60-70 por hora, o sea, no tiene nada de fuerza. Entonces es como si en principio da la sensación como si solo fuese un cilindro, pero no es el caso porque los dos cilindros están trabajando y además están trabajando a la misma temperatura. Mirad, el delantero, que es el que hemos cambiado, lo tenemos a 79 grados, el trasero está a 77 grados, más en la parte ya más que de la culata del cilindro, estamos ahí unos 82 grados, aquí en la parte del cilindro 81 grados, o sea, la temperatura es pareja en los dos. Yo sinceramente creo que es que no le llega gasolina en medias y en altas, eso es lo que creo, ojalá, pero bueno, vamos a hacer ahora la prueba de, como os decía, de la compresión del motor. Y ya que estamos a temperatura de servicio, vamos a quitar el asiento, el embellecedor ¿cómo se llama esto? Del radiador, desanclamos el radiador, ponemos el depósito en posición de servicio y voy a por el compresímetro. Vale, pues nada, ya quita el asiento, sabéis que es desatornillado el tornillito este de aquí, lo repito por si alguien no ha visto los vídeos anteriores, ya he cogido la barrita esta que viene justo aquí, donde la batería, para poner el depósito de la gasolina en posición de servicio, y ahora estoy con una llave 16 quitando la bujía delantera, ¿vale? Ya he quitado la pipa, ahora vamos a desmontar la bujía delantera para meter el compresímetro en el cilindro trasero, a ver qué medidas nos da. Bueno, pues este es el aspecto de la bujía trasera después de unos 15 kilómetros de utilización, ¿vale? O sea, no es nada de utilización, no se observa absolutamente nada raro. Así que bueno, está calentita, ¿vale? O sea que evidentemente el cilindro trasero funcional está funcionando. Venga, voy a poner el compresímetro que tenga este mismo paso. Bueno, aunque parezcan cosas demasiado básicas, a mí me gusta documentarlo todo porque yo creo que hay un buen porcentaje de amigos del canal que, igual que yo, están aprendiendo desde... Yo nunca doy nada por supuesto, ni que esto ya se sabe o no se sabe. Yo todo lo intento explicar como que no se sabe nada, y para los que lo saben, bueno, pues se aburren un poco, pero no pasa nada por tener una información que ya sabían, y para los que no saben, pues siempre ayuda, ¿no? Porque a mí me ha pasado a veces que he visto vídeos en el que la persona que transmitía sus conocimientos y tal daba por supuesto que la gente que lo estábamos viendo teníamos cierto nivel, o algunas cosas ya las sabíamos, y yo personalmente algunas cosas no las sabía, entonces me hubiese gustado que me hubiese explicado determinadas cosas. Entonces con esa vocación intento hacer yo estos vídeos. Bueno, pues nada, al intentar hacer la prueba de compresión ya he metido el compresímetro en el cilindro trasero, pero claro, no he desconectado la pipa del cilindro delantero, entonces la moto me ha arrancado y me ha parecido muy curioso, me ha arrancado y me suena muy bien. Entonces es que para arrancar hay que embragar. Bueno, disculpad que haga una cosa rara con la cámara, que voy a arrancar la moto para que lo escuchéis. No tiene ni bobina, ni pipa delantera, o sea, ni bujía trasera, ni nada. O sea, el cilindro trasero no puede trabajar, ¿vale? Imposible, porque no tiene bujía, pero mirad lo bien que suena. ¿Veis? Está trabajando en un cilindro, pero sonar me suena igual de bien que cuando yo pensaba que tenía los dos. Acelero. Ahora solo está trabajando con el cilindro delantero. Entonces, pudiera ser que, claro, que mi sensación es la que tengo, que va solo en un cilindro, en la moto. Pero tengo temperatura en el trasero y en el delantero. Teniendo temperatura en el trasero y en el delantero, todo hace pensar que trabajan los dos cuando están conectados, pero mirad, suena igual de bien con un solo cilindro que cuando ya he arrancado la moto, ¿vale? Pues nada, la apago y sigo averiguando.
Pues la primera lectura del cilindro trasero me da 190 psi o 13,5 kilopascales por 100. Lo que nos dice el manual de taller es que tiene que estar entre 12 y 14 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿vale? Que yo entiendo que es el equivalente a los kilopascales por 100. Me da 13,5. Dice que el límite de servicio está en 12. Por debajo de 12 ya habría que hacer aros. Y está a 13,5. Lo normal, o sea, lo suyo, el máximo es 14. O sea, está muy bien de compresión. El cilindro trasero no tiene ningún problema de compresión. Voy a hacerle una segunda medición, ¿vale? Voy a hacerle una segunda medición. En la segunda medición me da exactamente los mismos valores. Nos dice también el manual de taller que como máximo la diferencia que puede haber de compresión entre el cilindro delantero y trasero, trasero y delantero, es de 2 kilogramos, ¿vale? De 2. Así que vamos a ver qué nos da el delantero. Recordar que para hacer correctamente la medición de la compresión del motor, tiene que estar el motor en temperatura de servicio, es decir, el motor caliente, tiene que estar el motor caliente. Hay que darle como unas 8 o 10 veces al motor de arranque y con el acelerador totalmente a tope de acelerado, ¿vale? Para que se abra el paso del aire, ¿vale? Esta es la manera correcta de medir la compresión. Motor caliente, acelerador a tope y se le da 10 veces movimiento del motor de arranque, ¿vale? Venga, pues estos son los valores que tenemos en el cilindro trasero. Vamos con el cilindro delantero. Fijaros, para sacar la bujía delantera sin desmontar el radiador, que es como dice el manual de taller, la verdad es que me ha costado bastante más trabajo. Sí que hay que desanclarlo para que tenga cierta flexibilidad, aunque es muy poquito el margen que nos deja, pero luego al final el electroventilador no nos deja actuar, no nos deja meter la mano, no nos deja aflojar la bujía, entonces desmontando el electroventilador, que son 3 tornillos, uno delante, 3 tornillos normales de destornillador de estrella y 2 allá, lo aflojamos y si esto lo dejamos así libre y así que tenemos espacio. Y fijaros qué curioso el aspecto que tiene esta bujía, la bujía delantera. Está, veis, blanquecina y muy seca. Esto viene a confirmar un poco lo que nos dijo Pierre de lo que se había encontrado, que tenía las válvulas muy blanquecinas, y eso es porque va muy seca la mezcla. Habría que darle mayor engrase a la mezcla, es decir, un poquito más, subirle con el tornillo de regulación decía el tornillo de regulación del régimen de ralentí, ¿vale? De bajas, darle más porcentaje de gasolina a la mezcla actual, o si no bajándole, como decía Pierre, la temperatura de la bujía. Para eso remito al vídeo en el que Pierre nos habla del por qué, además hace una buena explicación de uno de vosotros que le hace una pregunta del por qué hay que bajar la temperatura de la bujía y demás. Pero fijaros, no sé si la cámara lo recoge bien. Voy a ver si, mirad, aquí está la otra bujía. Esperar que voy a buscar la otra bujía y os lo voy a poner en comparación. Bueno, vamos a ver. La de la derecha es la bujía trasera y la de la izquierda la bujía delantera. Al margen de todo, parece como que la bujía de la derecha, es decir, la trasera, no ha funcionado. Entonces podría también corroborar la teoría que ahora estoy teniendo, que no le llega gasolina la gasolina al cilindro trasero y por lo tanto solo está funcionando en un cilindro, solo está funcionando con el cilindro delantero y no con el cilindro trasero, que es lo que yo creo que está pasando realmente. Vale, entonces eso bien puede ser o porque no le llega chispa o porque no le llega gasolina. Entonces ahora lo que voy a hacer es una prueba también. Ahora, una vez que mida la compresión del cilindro delantero, voy a comprobar que le llegue chispa al cilindro trasero. Y si le llega chispa al cilindro trasero, entonces que no le llega gasolina al cilindro trasero. Y ese yo creo que va a ser todos los problemas. Que la moto va en un solo cilindro, pues o porque no tiene chispa o porque no tiene gasolina. Si no tiene chispa, tendremos que averiguar por qué no tiene chispa. Y si no le llega gasolina, lo primero es limpiar carburadores y comprobar que le llega gasolina. Venga, vamos a... Bueno, pues le he dado una vuelta más al cigüeñal para ponerlo otra vez en la posición F después de una vuelta, para ver si lo está midiendo en cruce de válvulas o en punto muerto superior en fase de compresión, por si acaso. Y al darle una vuelta y ponerlo en F, esta es la fuga de vacío que me da dentro de lo correcto y no se escucha nada de fuga de vacío por ningún lado. Ninguna fuga, vamos, no es que no se escucha el aire.
Entonces, bueno, yo esta prueba como nunca termino de tener claro si la hago bien o no la hago bien, yo creo que la hago bien, pero vamos, por si acaso no me está sacando de dudas. En cualquiera de los casos me estoy dando cuenta que aunque estuviese bajo de compresión y tal, eso no se justifica con la poca fuerza que tiene. Entonces es o por falta de chispa en el cilindro trasero, mi opinión, o por falta de carburación. Ahora lo que voy a intentar es arrancar la moto solo con el cilindro trasero, sin bujía en el cilindro delantero, y a ver qué me ocurre. Bueno, pues tal y como pensaba, voy a poner aquí la cámara, aunque solo se escuche porque tengo que embragar para arrancar. Al poner la bujía en el cilindro trasero, solo bujía en el cilindro trasero, la moto no arranca. A diferencia de cuando lo teníamos en el delantero que se arrancaba, pues mirar en el trasero. Nada, no arranca. Entonces lo que voy a hacer primero es comprobar si tiene chispa. Si tiene chispa, lo que hay que comprobar entonces es el carburador. Pues tengo aquí el comprobador de intensidad de chispa y chispa tiene perfecta, o sea, no es un tema de chispa. Va a ser un tema de carburación, así que el siguiente paso que voy a hacer es... cambiar los carburadores. Y a ver si con eso me funciona.